Muchas gracias y hablamos ahora del lío que hay con las acciones de la AAA y la decisión que ha tomado en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación de suspender al presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas. Para hablar de este tema hemos llamado al representante Pedro Suárez del Pacto Histórico. Representante, buenos días. Gracias por atendernos en W Fin de Semana. Y la primera pregunta es, ¿por qué ustedes interpretan esta decisión del Ministerio Público como una persecución de cierta forma hacia Daniel Rojas, quien estaba pues a cargo de este espinoso tema? Buenos días. Hay varias razones que nos llevan a considerar que se trata de una decisión en principio injusta. Toda es que conociendo el trabajo que está desarrollando Daniel al interior de la SAE, luego de haber hecho un trabajo impecable en lograr obtener la información necesaria para determinar cuáles son los bienes de la SAE, que eso nunca se había hecho, entre muchas otras labores importantes, y por una razón realmente que nuestro criterio en principio resultaría infundado para una decisión de suspensión en sus labores, como lo es el tema precisamente de las acciones de la AAA, se tome una decisión tan grave. Consideramos que en medio de una investigación como la que se adelanta sobre las acciones de la SAE, hay elementos de juicio que nos permiten inferir hasta este momento, y el gobierno cuenta con esas razones, que las acciones se están vendiendo de manera irregular, o al menos no se están vendiendo en las condiciones que justamente beneficiarían al erario público. Y por esa razón era importante que personas como Daniel, mientras se investiga, impidieran el traspaso de esas acciones. Y eso es lo único que ha hecho realmente el representante de la SAE. Por esa razón consideramos que la imposición de una suspensión en este momento resulta inconveniente, resulta injusta, y sobre todo sin tener en cuenta que es posible que entregar esas acciones en las condiciones que se le está pretendiendo entregar en este momento las mismas puede generar un grave detrimento para el erario del país. Representante, ¿no queda muy mal el presidente defendiéndolo a una persona, a uno de los funcionarios más cercanos a él? Fue gerente de la campaña de la presidencia por el Pacto Histórico, fue uno de los líderes del empalme de la administración entre la salida de Iván Duque y el actual jefe de Estado? ¿No queda mal el presidente Petro defendiéndolo a través de Twitter, a través de un trino? Yo creo que se trata fundamentalmente de un acto de confianza, de reconocimiento, no solo al profesionalismo que ha demostrado hasta hoy Daniel, sino a la labor que ha desarrollado verdaderamente al interior de la SAE. El hecho de que el presidente manifieste su solidaridad y su reconocimiento a la labor, y sobre todo que ha dado el argumento sustancial de todo este debate, que es que existe la posibilidad que se estén viviéndose muy por debajo del valor real de las mismas, y simplemente es un acto, político razonable del señor presidente. Él no está actuando por fuera, de los cánones éticos de su condición de presidente. Sí, yo quisiera, me llama la atención esta decisión de la Procuraduría, sobre todo porque el alcalde Pumarejo esta semana se había quejado justamente de esa decisión de la SAE y había pedido que se cumpliera el contrato, y sobre todo cuando la Procuraduría no actúa mucho en este país. Pero quisiera preguntarle por algo que dijo el presidente Gustavo Petro, y es que había ordenado que se hiciera un estudio de la valoración de la empresa AAA para determinar si las acciones de esta empresa se vendieron por debajo del valor. Pero se supone que ese estudio ya existe y que justamente por eso es que la SAE toma la decisión de parar esto, porque lo que había dicho la SAE era que se estaban vendiendo por un precio menor al que se había dicho, que era de 2.4 billones. Habían dicho de 565 millones, que fue lo que dijo también el secretario de Transparencia. ¿El presidente no está informado de lo que está pasando en la SAE? No, precisamente el presidente, por tener conocimiento de esa situación de que existe un informe que indicaría en principio que esas acciones se están vendiendo muy por debajo del valor real de las mismas, manifiesta su respaldo con el presidente o el director de la SAE.
En ese sentido, creo que el país tiene claro que lo razonable es que sobre la base de ese estudio se tome la determinación sobre si es o no conveniente para el erario del Estado que esas acciones sean entregadas en las condiciones en que se han pactado o se tomen las medidas jurídicas para impedir que se cause ese detrimento al Estado. Sí, representante, ustedes habían pedido justamente la actuación de los órganos de control, pero ¿por qué no les genera confianza la actuación de la Procuraduría General de la Nación? Están argumentando que podría haber razones o motivaciones políticas detrás de esa decisión que ha tomado la procuradora Margarita Cabello de suspender al presidente de la SAE. Pues tú misma decías anteriormente que en realidad, mientras la Procuraduría no ha obrado con la misma diligencia para casos verdaderamente graves, verdaderamente claros, con elementos de juicio que el país conoce, en este caso, una decisión que nos parece verdaderamente apresurada no se justifica a nuestro criterio, incluso jurídicamente tendrá que estudiarse bien si ameritaba una suspensión del director de la SAE en estas circunstancias, a diferencia de otros casos que sí les ameritaban la investigación, pues nos da, digamos, una inquietud respecto de las actuaciones de la señora procuradora. En principio eso, y en segundo lugar es que efectivamente lo que se está diciendo es que de entregarse como se le está exigiendo a la SAE esas acciones, se puede causar grave detrimento al erario del Estado, y precisamente por obrar en defensa de ese erario no se puede estar pensando en del Estado. Pues representante Pedro Suárez del Pacto Histórico, gracias por habernos atendido esta mañana y seguiremos atentos a los desarrollos de esta noticia.